Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: algodón egipcio del número 5 en dos colores, en este caso en blanco roto y mostaza, ¿vale? Para comprarlo encontraréis que se encuentra en este formato y nos suele poner el número 5, que es la que queremos en este caso. También vamos a utilizar una aguja de crochet de 1,5 milímetros o en su defecto la de 2, tijeras, aguja lanera, aguja normal de coser, abalorios, aunque esto es opcional, yo he escogido estas perlitas, ¿vale? Lo importante es que nuestro algodón egipcio pueda pasar varias veces dentro de este abalorio o el que escojáis, como vais a ver a continuación. Y lo más importante también son estas bases para pendientes agujereadas, ¿veis? Así nos permitirá, una vez que hagamos nuestra flor, poder coserla al pendiente, aunque siempre podréis, por ejemplo, si habéis utilizado la perla, ponerle una puntita de pegamento detrás y pegarla a una base más pequeñita de pendiente, o ponerle una argollita y colgársela a un aro, por ejemplo. Eso ya lo dejo para vuestra imaginación. Para comenzar con nuestro proyecto, lo primero que haremos será coger una perlita y buscar una aguja que tengamos que atraviese, ¿veis?, nuestra perla de manera sobrada. Entonces le he metido un hilo de un color que contraste y he hecho un nudito para fabricar un enhebrador. Y con esto lo que vamos a hacer es que en este algodón egipcio color mostaza que utilizaré para el centro de mi flor, ¿vale?, voy a enhebrar mi perlita. ¿Cómo lo hago? ¿Veis? Cojo el anillo que se forma con este hilo al hacer el nudo y a través de él paso mi algodón egipcio. Y ahora cojo mi bolita, ¿veis?, y la paso y ya puedo sacar mi aguja y queda enhebrada mi perlita. A continuación haré un anillo mágico, ¿veis? Paso por encima y ya puedo tirar y voy a hacer dos puntos bajos, 1 y 2, ¿vale? Y tiro y cierro y ajusto bastante mi anillo mágico. A continuación voy a sacar un poco, ¿veis? Yo he venido desde aquí haciendo 1 y 2 puntos bajos y ahora voy a dejar por ahora un poco sacada esta hebra, ¿vale? Y tengo que continuar hacia acá con el resto de puntos bajos, pero ya no tengo hebra a este lado, así que lo que voy a hacer es volver a mi aguja enhebradora que me he preparado yo y por este agujerito, con este aro que he formado con mi hilo rosa, voy a pasar este cabo que me queda aquí suelto de mi anillo mágico. ¿Veis? Estoy sujetando ahí. ¿Y por dónde lo voy a pasar? Lo voy a pasar por abajo. ¿Veis? Lo tengo cogido. Yo tengo que seguir hacia acá. Tengo que seguir hacia allá haciendo puntos bajos y voy a pasarla por abajo. De abajo hacia arriba. ¿Veis? Me aseguro que no coja hilos. Ya lo saco mi aguja. ¿Y por qué lo he pasado así? De abajo hacia arriba, porque fijaos, me he traído ese cabo suelto para continuar tejiendo con ese y con el nuevo, con esta hebra que he formado aquí,
para seguir tejiendo igual que hice los otros dos con 2 hebras y que no me cambie el grosor. ¿Veis? Tiro de todo y termino de hacer en este arco que he formado al pasar mi hilo 2 y 3 puntos bajos y con los 2 de antes tengo ya 5. Y ahora cerraré con un punto enano aquí en el primero de los 5 puntos bajos. ¿Veis? Tiro, hago una cadeneta y en ese punto haré un punto bajo. Hago una cadeneta y vengo al siguiente punto bajo de base y hago otro punto bajo. Hago una cadeneta y vengo al siguiente punto bajo y hago otro punto bajo. Cadeneta, en el siguiente punto bajo hago otro punto bajo. Cadeneta, en el siguiente punto bajo hago otro punto bajo. Cadeneta y ahora vamos a ver cuántos llevamos. En el siguiente hago otro punto bajo. Cadeneta y creo que ya tendría que cerrar vuelta. ¿Veis? Estoy buscando estos agujeritos que me van a generar las cadenetas. ¿Vale? Y busco tener 6 para 6 pétalos que voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y el sexto es la cadeneta que acabo de hacer. Entonces, ¿veis? Entro en este punto alto primero. ¿Veis? Alargo un poco. Vengo por el punto de al lado. Es que me cuesta. Y sacar esta hebra para atrás. Y ya paso el hilo a través de esa lazada. Bueno, aquí ya tengo mi base del pendiente una vez que he ocultado las hebras. Entonces lo voy a seguir haciendo, creo, con la aguja de 2 milímetros. Simplemente por el hecho que es una aguja con la que me manejo muy bien. Sin embargo, esta que es de mala calidad tiene unos picos aquí que se me queda enganchado el algodón y no puedo. Es dificilísimo. Así que hay que invertir en buenas agujas. Lo que pasa es que de este tamaño las suelo usar tan poco que la verdad no me ha dado por comprar las mejores. Comenzamos con nuestros pétalos. Introduzco la aguja en un punto bajo. ¿Vale? Cojo hilo. ¿Veis? Tengo mi nudo deslizado. ¿Veis? Tengo que ir a coger justo la espiguita del punto bajo. Y paso mi hilo, hago una cadeneta, tiro para asegurar bien y hago otra, cojo hebra. Y voy a venir a la cadeneta de separación que hay entre punto bajo y punto bajo, que he ido dejando en la vuelta anterior, y haré en esa cadeneta 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tiro bien
¿vale? Y veis que voy a ir ocultando esta hebra que del hilo que acabo de añadir color blanco, la voy a ir ocultando. ¿Veis? La sujeto y todos los puntos los haré a través del punto, la cadeneta que me toque y de esta hebra. ¿Veis? Vengo aquí al punto bajo siguiente y hago ahí un punto. Primero haré una cadeneta y luego haré ahí un punto deslizado. Hago una cadeneta y vengo al siguiente hueco que me forma la cadeneta, donde voy a hacer mi siguiente pétalo. 1, 2, 3 puntos altos, cadeneta. ¿Veis? Y vengo al siguiente punto bajo de la base y hago ahí. ¿Veis? Saco hebra y a través de aquí otro deslizado, cadeneta, cojo hebra y tengo que buscar el hueco de mi cadeneta de base. ¿Veis? Cojo hebra y hago de nuevo 1, 2, 3 puntos altos, cadeneta y vengo aquí al punto bajo de la base y hago un punto deslizado, cadeneta. ¿Veis? Ya llevo 3 pétalos. Y así tengo que encontrar 6 huecos de cadenetas y hacer 6 pétalos. ¿Veis? 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta y punto deslizado aquí en el siguiente punto. Cadeneta, cojo hebra y busco otro hueco de cadenetas. Donde haré de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadeneta. ¿Veis? Vengo aquí al siguiente punto bajo y hago un punto deslizado. ¿Veis? Que ya llevamos 5 pétalos, nos queda el último, cadeneta, cojo hebra, busco el siguiente hueco de la cadeneta. ¿Veis? Todo el tiempo además vengo trayendo la hebra y ocultando ahí con los pétalos. 1, 2 y 3. Cadeneta. Y para cerrar pues puedo venir aquí, ¿veis? A la primera cadeneta que hice cuando añadí el hilo y hago un punto deslizado. Hasta aquí he cerrado con el punto deslizado. Hago más grande mi anilla. Vengo por detrás del punto siguiente, ¿veis? Y me paso esa anilla para atrás de mi flor y por ahí es donde saco ya el hilo. ¿Veis? Y saco una longitud que me sobre para poder ocultar esa hebra, ¿vale? Ya corto y aseguro. Fijaos cómo me ha quedado mi flor. Y ahora simplemente con un hilo ocultar por aquí atrás bien estas hebras. Bueno, y una vez que tenemos ya nuestra flor terminada, únicamente nos faltará coger nuestra base del pendiente y coserla. Para ello tengo aquí hilo y una aguja que ya tengo enhebrada, ¿vale? ¿Veis?
y únicamente será ir cosiendo. Además yo voy a aprovechar justo que cuadra perfectamente para ir por la parte blanca dando puntadas y pasándola por estos agujeritos. Y si no encontramos este tipo de base de pendiente, fijaos, puede ser cualquiera que podamos pegar. ¿Veis? Si pusiéramos aquí una puntita por la parte de atrás en la perlita, fijaos cómo esta base tiene un huequecito y entraría también perfecto. Estas bases las podéis encontrar en cualquier mercería o incluso en bazares, pero bueno, estas es más fácil encontrarlas en mercerías especializadas. Así que ya sabéis lo que vamos a hacer, simplemente nos falta coser nuestra flor, ¿vale? Fijaos que lo que haremos será ir dando todas las puntadas que tengamos que dar, ¿vale? Y luego cualquier hebra suelta siempre la podremos ocultar incluso hasta con una aguja de crochet pequeña. Bueno, y por fin aquí tenemos ya nuestros dos pendientes terminados esperando para ponérnoslo con nuestro mejor look. Así que espero que os haya gustado mucho y si no estáis suscritas, ¿a qué esperáis, monas? Muchas gracias.